Bueno, pues hola a todas y a todos. Estoy bien contento de estar por acá. Gracias a todo el equipo de Foro Monterrey y por supuesto gracias al British Council por abrirme este espacio. La verdad es que desde el año pasado que tengo relación con el British Council ha sido una joya poder encontrar todas las alianzas que se han abierto para poder llevar nuestro mensaje, nuestras pasiones y lo que nos mueve. A grandes rasgos me encanta, ahorita hablabas, Mauricio, de romper paradigmas y justo venimos a esto, venimos a tratar de replantear paradigmas, creo que la pandemia ha sido particularmente útil, hay que sacarle algo bueno a todo esto, ha sido particularmente útil porque nos ha obligado a pensar un montón y sobre todo a cuestionar aquellos constructos o acuerdos sobre los que veníamos trabajando como sociedad. Y ahora sí, y aquí arranco a platicarles un poco ya sobre la ponencia puntualmente. Creo que ha puesto la pandemia de nueva cuenta el foco en la persona. Veníamos construyendo una sociedad que privilegiaba el bienestar colectivo, incluso a veces por sobre el bienestar individual. Y hoy la pandemia nos dijo que sin personas sanas, sin personas plenas, sin personas productivas, no es posible un bienestar colectivo. Así, no sé si quien me eche la mano con la presentación me puede ayudar. Vientos. Vamos a hablar un poquito de algo que el lenguaje, una trampa de lenguaje, una trampa definitivamente que nos metió un poquito el pie y que es que nos hizo pensar que nuestras aportaciones son una suerte de granito de arena y de verdad por más que le pienso y por más que le doy vueltas, sí me convenzo de que ha sido una trampa del lenguaje y un juego que nos jugó el lenguaje que nos vino a molar un poquito la forma en la que nos entendemos en, insisto, el juego de lo colectivo. Pero antes, si me ayudan con la siguiente, por favor, quiero contarles una historia muy breve. Este personaje que ven aquí es uno de los personajes favoritos de la historia, es lo que es uno de los personajes que más me ha inspirado en mi vida, y es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, este gran orador y escritor y por supuesto político romano, y voy a contarles una brevísima historia que se da justamente al final de su vida. Marco Tulio, después de entregarse alrededor de 60 años a la República Romana y al bienestar del pueblo romano, llega un momento en el que Julio César, si quienes sepamos un poco sobre la historia romana, sabemos quién es, pues se hace del poder un poco en contra o mucho en contra de la voluntad de Marco Tulio y instaura una dictadura. Marco Tulio había apelado y había luchado toda su vida por instaurar una república de libertades y con Julio César se vio un poco, pierde, por así decirlo, la batalla, y aunque no le cuesta la vida el haberse opuesto a la dictadura, sí le cuesta un poquito el exilio y se retira de la vida pública por un rato. En la vida pública, en la vida privada, perdón, Marco Tulio lo que hace es que se entrega a sus libros, se entrega a escribir, y de hecho la mayoría de sus piezas más admiradas a lo largo de todo este tiempo las hace y las crea justamente al final o en este rato de exilio. Y quiero que nos acordemos, hay un momento después de pasar un tiempo en este contexto, ya incluso resignado a que no se pudo haber hecho, a que no pudo rescatar a la República, llega un momento en el que de repente un día está en su estudio, llega un mensajero corriendo y le dice casi sin aliento, le dice: Cicerón, acaban de asesinar a Julio César. Bruto y Casio habían asesinado al dictador romano y muerto el César, la República, se da cuenta Marco Tulio, puede resurgir y con ello triunfar la idea más noble y por la que había luchado toda su vida, que era la libertad. Es un momento único en la historia que no podía desperdiciar. Y entonces Marco Tulio agarra sus cosas y corre hacia Roma con la consigna de hacerse cargo del gobierno y salvar a la República. Ya en Roma, frente al Senado, intenta convencer tanto a la clase política como al pueblo romano de que era el momento de hacerse cargo y de actuar con decisión. Tenía los recursos, todo en sus manos. Pero ¿qué pasó? De pronto, ese llamado concreto a la acción de Marco Tulio, ese momento histórico, algo pasa que Marco Tulio no
se logra decidir y no hace nada. No se hace cargo del gobierno. Sus palabras se las lleva un poco el aire. Ese momento histórico, ese momento universal de Marco Tulio Cicerón, que tan ardientemente además añoraba desde sus discursos de toda la vida, llega por fin ese día de marzo. Eso es un día de marzo. Y si hubiera sabido aprovecharlo, la asignatura de historia que tomamos todas y todos aquí hubiese sido bastante, bastante distinta. El nombre de Cicerón no se hubiera transmitido en los anales de Livio o Plutarco como un mero escritor notable, sino como el salvador de la República, como el verdadero genio de la libertad. Suya hubiera sido la gloria de haber tenido en sus manos el poder de un dictador y de haberlo devuelto voluntariamente al pueblo. Pero en la historia, gente, se repite sin cesar la tragedia del hombre de espíritu que, en el momento decisivo, incómodo en su foro interno por la responsabilidad que conlleva, rara vez se convierte en un hombre de acción. Y aquí la tragedia de Marco Tulio Cicerón. Y es la tragedia que desafortunadamente hemos visto siempre y casi en todas las esferas de nuestras vidas. Esos momentos se nos presentan pocas veces. Y no siempre tenemos la audacia, el valor y la voluntad y la convicción de que importa lo que hagamos para tomar las riendas del asunto y hacer algo. Esta historia me vuelve loco, porque creo que es una historia que demuestra cómo no nada más se trata de accionarnos, o no nada más se trata de a lo mejor movernos hacia un lado o hacia el otro, sino la pura indecisión, el haberse tambaleado Marco Tulio en este momento histórico, sí implicó por completo la caída, ahora sí, del imperio de la República Romana. Así, Marco Tulio, en retrospectiva, nos podemos dar cuenta que no era y no significaba un granito de arena. El no haber hecho algo cambió la vida por generaciones y de la humanidad entera. Siguiente, por favor. Antes de que empecemos, vamos a ver varias cosas. Antes de empezar, quiero pedirles rápido una disculpa, porque lo que voy a buscar ahorita es confrontar un poquito, es romper paradigmas. Es que veamos que lo que llevamos pensando durante mucho tiempo, probablemente todas nuestras vidas, no necesariamente es lo que deberíamos de pensar o es la verdad absoluta. Buscaré tratar de confrontar un poquito, por supuesto de la manera más respetuosa, pero que sí pensemos y que pensemos un poquito fuera de las líneas, fuera de la caja, como estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar. La siguiente, por favor, les pido a quienes puedan, dado que estamos en casa muy probablemente, si tienen un lápiz y un papel a la mano, los será bastante útil en tanto que les pondré a dibujar un poquito. Si pueden acompañarme con su lápiz y papel, se los agradeceré un montón porque les será de gran utilidad en unos segundos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de 3 cosas puntuales. Primero, quiero cuestionar un poquito qué entendemos por la pasión. Y quiero proponerles que poco a poco empecemos a pensar en un propósito. Y después la parte más importante de toda esta charla, que es nos tenemos que empezar a reconocer como parte fundamental en la ecuación del cambio. Siguiente, por favor. La pasión. ¿Qué es la pasión para ti? Quiero que pensemos todas y todos qué significa esta idea de la pasión. La mayoría de las veces, siguiente por favor, pensamos y tendemos a romantizar brutalmente la pasión. Es aquello que nos despierta todos los días bien contentas y bien contentos. Es aquello que nos quita el sueño porque no podemos dejar de pensar en esto. Es esto que nos encanta. Es esto que en lo que se nos va la vida, pero por lo emotivo y por lo increíble que es. Sin embargo, siguiente, por favor. Quiero proponer que ahora sí saquemos el lápiz, saquemos el papel y en la hoja, dibujemos un corazón grande en el centro, bonito, de acuerdo a las habilidades artísticas de cada quien. Dibujemos el corazón. Y les voy a pedir que, siguiente, por favor, del lado izquierdo al corazón, escribamos
algunas de estas ideas. Pensemos todas y todos, ¿qué me hace feliz? ¿Y por qué esto me hace feliz? ¿A quién admiro y por qué admiro a esta persona? Puede ser un personaje histórico o actual, pero ¿por qué admiro? ¿Qué cualidades tiene esta persona y por qué admiro a esta persona? Quiero que piensen también ustedes en cuál es tu recuerdo favorito. Puede ser irnos hasta atrás y pensar en nuestra infancia o algo mucho más reciente, pero cuando pienso en algo que me hace recordar y que me pone chinita la piel, ¿qué es ese recuerdo? ¿Cuál es mi hobby? ¿Qué disfruto más hacer? ¿Y en qué soy buena o bueno? Esta es una parte importantísima para entender cómo construir la pasión. Pero quiero proponer también otra forma de entender y de ver la pasión. La siguiente, por favor. Quiero que del otro lado, del lado derecho, escribamos una respuesta o varias respuestas a estas preguntas. Quiero que pensemos qué me rompe el corazón. ¿Qué me parece una injusticia? ¿Qué tiene que cambiar ya? No puede seguir pasando. ¿Qué es eso que ya no es sostenible? ¿Y qué me quita el sueño? ¿Pero qué me lo quita porque no puede seguir pasando? ¿Qué es eso que cada vez que me voy a dormir me hace bolas la cabeza? ¿Qué es eso que me despierta a la mitad de la noche y me dice, esto no está bien, esto no puede seguir? Así, les propongo un replanteamiento de qué entendemos por la pasión. Siguiente, por favor. Encuentra qué te rompe el corazón. Y si tienes la suerte y el privilegio de encontrar y de combinarlo con aquello que te hace feliz, a lo mejor ahí empezamos a encontrar tu pasión. Y esto es un cambio sustantivo a la propuesta de qué es la pasión, porque siempre la hemos romantizado de tal forma que vamos persiguiendo aquello que nos gusta y nos emociona y nos pone contentos o contentas. Pero la propuesta que traigo a la mesa, y que por supuesto no es mía, sino de una corriente de pensamiento, es decir, oye, ¿pero qué me rompe el corazón? Cuando salgo a la calle, ¿qué es eso que digo, ya no puede seguir pasando? Una de las cualidades humanas que nos distinguen de todos los seres vivos es la capacidad y la habilidad que tenemos, la potencialidad que tenemos de ser personas empáticas. La empatía es nuestra, de nuestra raza, de nuestra especie, de nadie más. Usémosla, porque justo a través de la empatía puedo darme cuenta de dos cosas, de que aquello que me rompe el corazón es algo que concierne a mi realidad o que concierne a la realidad de alguien más. Las dos igual de valiosas. Pero lo importante es que esa ruptura del corazón me está diciendo que eso me mueve, que eso ya no puede seguir y que tengo que hacer algo al respecto. Cuando tenemos eso, entonces sí, tenemos la capacidad de cambiar las cosas. La siguiente, por favor. El tema es que la pasión por sí sola, gente, no basta. Porque me puede romper el corazón, me puede poner tan feliz como quiera, pero si no viene de la mano con un propósito, entonces es poco probable que llegue a lograr, una, hacer las cosas, y dos, a sumar a la gente, porque acuérdense que por supuesto que nuestro papel es importante, pero si vamos solo en el camino, solas y solos en el camino, pues a lo mejor el impacto es mucho menor. Siguiente, por favor. Quiero invitarles entonces a encontrar nuestro propósito. Y para encontrarlo voy a darles un par de tips, pero entender al propósito como una herramienta clave que primero nos motiva, pero que usamos justamente para guiar hacia dónde vamos, pero además para contagiar a las y los demás. Entonces, ¿cómo encontramos nuestro propósito? Les propongo 4 pasos. La siguiente, por favor. Y la que sigue, por favor. El primero. ¿Qué puede mantenerse en el tiempo? Una de las cosas que creo que tenemos, uno de los paradigmas que creo que tenemos que cambiar con urgencia, es esta idea de que el altruismo es entregar y dejar todo en la cancha sin recibir nada a cambio. Tenemos que empezar en México a cambiar esta cultura y esta forma de ver las cosas. Si quiero entregarme a las y los demás, si quiero entregarme a una causa puntual, tengo que tener mis preocupaciones resueltas. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, tenemos que entender si aquella causa que me mueve, aquella meta que me mueve, tiene y podré atraer los recursos que necesito para trabajarla.
La segunda es qué sé hacer. Pensar en qué soy buena o bueno, en qué habilidades tengo hoy o puedo desarrollar en un futuro, pero soy bueno o buena haciendo esto. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y esta parte es importantísima. No podemos proponer y traer algo a la mesa que esté desconectado con la realidad y con la realidad que nos necesita. Entonces el propósito tiene que estar informado en evidencia de qué es lo que necesita el mundo de nosotras y nosotros. Se construye así comunidad. El propósito no puede estar desconectado de las necesidades de la sociedad a la que intentamos servir. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Cumplir un propósito para cumplirlo, es importantísimo que me asegure de qué es lo que quiero, no necesariamente de lo que debo hacer. Si parto de lo que debo hacer, a lo mejor no lo consigo, pero si me encanta lo que hago, probablemente contagiaré a las y los demás. Siguiente, por favor. Si encuentro el 2 y el 4, tenemos por ahí a nuestra pasión, porque hay motivación y la capacidad para hacerlo. La siguiente, por favor. Sin embargo, el propósito lo encontramos en el momento en el que queremos hacer algo, no solo debemos, pero queremos hacer algo, tenemos la habilidad para hacerlo, el mundo necesita de nosotros y nosotras, y podemos vivir de ello y es sustentable, puede atraer los recursos. Siguiente, por favor. El propósito importa justamente porque combina la necesidad de actuar con evidencia y los impulsores de la pasión que se necesitan para generar el cambio. Así, siguiente, por favor. Si queremos influir en las y los demás, lo que debemos hacer es asegurarnos de dos cosas. Hay que transmitir dos cosas. Primero, que estoy convencido y convencida de esto y que amo, que me apasiona fervientemente lo que estoy proponiendo y que es posible llevar a cabo la tarea que me propongo. Así, hasta aquí, en un minutito, voy a proponerles que nos vayamos, les voy a poner un video y de ahí nos iremos a grupos de diálogo. Quiero rescatar rápido 3 ideas antes de mandarnos a los grupos de diálogo. La primera es que si me creen y me compran la idea de que la pasión la podemos repensar, ya vamos de gana. Muchas veces me he topado con muchas personas en el camino diciéndome, es que me encanta hacer esto. Pero cuando me he topado con la gente que no puede vivir un día más con una realidad que le incomoda, esa es la gente que se acciona. Esa es la gente que dice no más. Es importante descubrir nuestra pasión y combinarla con lo que sabemos hacer para lograr el cambio. La segunda es, por favor, desterremos de una vez por todas y usemos otro lenguaje y otra forma de expresarnos porque no somos granitos de arena. Qué grave error y qué mala jugada nos planteó el lenguaje en el momento. Yo no sé a quién se le ocurrió, sonaba muy bonito, pero ¿a quién se le ocurrió decir esto? Porque vino a molarnos. El lenguaje es poderosísimo y lo vamos a ver hacia el cierre en las conclusiones. El lenguaje es un instrumento potentísimo porque no solo narra nuestras realidades, sino que les da una interpretación y además a través del lenguaje procesamos información, generamos conocimiento y actuamos en consecuencia. Qué importante es el lenguaje. Si el lenguaje de entrada, a través de una frase tan romántica, pero insisto, para nada inofensiva como el granito de arena, nos está diciendo que lo que hacemos o dejemos de hacer no tiene valor, le estamos quitando valor a través del lenguaje, entonces se nos amoló el asunto, gente. Dejamos de hacer. Con esto, les invito a que veamos el siguiente video y pongamos atención en varias cosas. Primero, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es la constante que vemos en el video? Llévense a los grupos, vamos a tener 20 minutitos para discutir en los grupos y pensemos, ¿qué vimos en el video? ¿Cuáles son las constantes del video? ¿Qué pudo haber cambiado? El papel de alguien, si alguien hubiera hecho algo distinto, ¿hubiera cambiado el resultado? Todos aportando nuestras ideas, dimos en el clavo. Quiero rescatar algo que dices, Mauricio, y que es bien importante. Bueno, primero, rapidísimo, no olvidemos el concepto y el planteamiento de pasión, porque de verdad hace un cambio de mindset, de cómo vemos las cosas, y eso nos ayuda a meternos un motor distinto, una gasolina distinta, para involucrarnos
con las demás realidades, incluso con la nuestra cuando queremos cambiarla. Pero ya que reconocimos que podemos replantear y conocer nuestra pasión de una forma, es qué hacemos con ella. Y aquí creo que es bien interesante lo que decías, Mauricio, del papel que juega el lenguaje. Y este video lo puse justamente por dos razones. El primero, porque es muy evidente cómo a través del lenguaje, el lenguaje siendo un instrumento potentísimo para transmitir ideas, para crear realidades, para narrar no solo lo que pasó en la historia, sino para proyectar hacia el futuro. El lenguaje, sin darnos cuenta, porque eso es una de las trampas del lenguaje, lo que vimos en el video es como sin pensar lanzábamos una palabra que en ese momento, en ese contexto diminuto de un segundo de interacción con otra persona, nos hace sentir un poco intrascendentes. Pero cuando vemos la fotografía completa, nos damos cuenta de lo importantísimos que somos, lo importantísimas que somos. Y aquí rescato dos cosas. Primero, hay un concepto que es la mayéutica socrática, lo mencioné hace ratito, que es esta idea de que es a través del lenguaje, que el lenguaje es una herramienta, es una herramienta que instaura un proceso cognitivo. Es a través del lenguaje que pensamos y una vez que pensamos, actuamos. Por eso es importantísimo el lenguaje. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si una sola persona del video hubiera decidido por un minuto, un segundo, pensar qué estaba pasando? ¿Qué hubiera pasado si esa persona se hubiera reconocido como parte de un todo? Hubiera roto la cadena. Y es que eso es lo valioso del mensaje que queremos decir. Una persona que se hubiera hecho un paso para atrás y la cadena se rompía. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a ver el lenguaje como ese instrumento potente y además, ojo, tremendamente democrático en tanto que es un instrumento nuestro, accesible para todas y todos, para empezar a cambiar no las realidades de allá afuera, sino empezar a cambiarme a mí? El lenguaje tiene esa bondad y esa virtud brutal. En el momento en el que yo empiezo a cambiar la forma en la que me expreso, en el momento en el que yo empiezo a nombrar no solo a una realidad, sino a todas las realidades. Cuando de entrada digo todas y todos, ahí estoy reconociendo al 50% de la población. Estoy haciendo una gimnasia cerebral que me lleva a reconocer que hay otras personas distintas a las que el lenguaje tradicionalmente ha nombrado y se convierte en un instrumento poderosísimo para el cambio, porque el cambio empieza justamente en mí. Una de las cosas que decían en el último grupo, y lo rescato y ya me voy hacia el cierre, era esta idea de que podemos, no es posible que seamos ejemplo de alguien, es que somos ejemplo y somos referente de alguien. ¿Qué importante papel jugamos? No importa si es de mis hijos o mis hijas, o no importa si es de mi mamá o de la persona con la que convivo en el trabajo, pero soy un referente de alguien. Es impresionante, reconozcámonos importantes en este papel, porque cada cosa que hagamos, cada cosa que decimos, y ojo, que no se nos olvide que para cada mensaje que emitimos siempre hay un receptor o una receptora, siempre. Cada cosa que hagamos, cada cosa que pensamos tiene el poder de trascender en las y los demás. ¿Qué papel tan importante tenemos, de verdad, como personas y como seres humanos? Quiero que, ahora sí cierro, les prometo, quiero hacer un análisis rapidísimo, una reflexión rapidísimo que a mí me dejó la pandemia. Esto que les decía al principio de que es importantísimo que replanteemos el paradigma, este paradigma que incluso ponía el bien colectivo sobre el bienestar individual, es decir, mientras los más estén bien, podíamos sacrificar a miembros de nuestra sociedad. Creo que la pandemia vino a ser evidente que no, que sí importa que las personas estén bien, que sí importa que yo esté bien. ¿A cuántas de nosotras y nosotros nos pasó que de repente, sobre todo a principios de la pandemia, de repente nos asomábamos del balcón o veíamos a alguien en redes sociales diciendo, ay, mira, aquí estoy en la fiesta, o nos asomábamos y veíamos a alguien sin cubrebocas o caminando en la calle y de pronto nos dábamos cuenta del papel de la persona? Ahora sí es relevante, porque esa persona allá afuera en la calle tiene la potencialidad de salvarme como sociedad o de poder esparcir un virus que hoy representaba una amenaza casi letal para una parte importante de la población. Entonces, qué importante es el papel que jugamos, y la pandemia nos vino a recordar precisamente eso. Y quiero cerrar con un ejemplo muy chiquito
Les conté la historia de Marco Tulio Cicerón. Es una historia distante, es una historia simbólica, es una historia, es algo que pasó, pero a veces es difícil aterrizarlo a nuestras realidades personales. Yo no les conté mucho, venía por ahí en la semblanza. Yo me dedico a la promoción de la salud sexual, específicamente me dedico a la respuesta del VIH y a otros padecimientos relacionados con la sexualidad, como es el abuso sexual infantil, la prevención del abuso sexual infantil, la prevención de embarazos en niñas adolescentes. México es el primer lugar en el mundo en estos dos temas, abuso sexual infantil y embarazo adolescente. Y por la comunidad que hemos logrado formar en redes sociales, hace como 4 o 5 meses, al inicio de la pandemia, me llegó un mensaje a las 2 de la mañana por Instagram. Era un mensaje de una persona que yo no conozco, eso era un seguidor mío, que me estaba diciendo: Ángel, acabo de ser víctima de un abuso sexual. Y me debatí durante 5 minutos si debía hacer algo al respecto. Eran las 3 de la mañana, ¿qué hago? Atiendo, soy relevante, no soy relevante, le puedo ayudar, no sé ni dónde está esta persona, no nada. Y después de un debate personal, tomé la decisión, aunque era un poco disruptiva incluso con la gente con la que vivo, de decirle: ahí te va mi celular, márcame. Esa persona en ese momento la contuve, fue una media hora de llamada para contener a la persona, que en efecto había sido víctima de un abuso sexual. Y 2 días después la persona me confiesa, ya con un poco de claridad en su mente, me dice que en ese momento estaba pensando en quitarse la vida. Y lo traigo a la mesa porque lo que hice fue tomar una llamada de media hora. Pero ojo, ¿qué estaba pasando en la vida de esta persona que recurrió a una persona que no conoce, que sabe que se llama Ángel, que su contacto es por redes y que era su último o único probablemente recurso para decirle: estoy pasándola mal? Mi decisión personal en ese momento fue reconocerme como una parte importante en la ecuación. Si me estaba buscando era por algo. No hice mayor cosa, media hora de llamada, pero hoy por hoy tengo contacto con esta persona cada 2 o 3 semanas e indudablemente me recuerda ese momento en el que pensaba en quitarse la vida y que hubo un ángel, de repente Ángel por mi nombre, no por otra cosa, Ángel por mi nombre, que le tomó una llamada de 30 minutos. Si yo no me hubiera reconocido como parte importante en ese momento, y no es un tema de ego, sino simple y sencillamente de darnos cuenta que importamos, probablemente la historia hubiera sido distinta. Gente, reconozcamos y entendamos que las personas son y deben de ser el epicentro de la transformación social. Reconócete importante, entiende que eres fundamental en la ecuación del cambio. Si tú haces algo, o incluso con mucho más razón, si tú dejas de hacer ese algo, pesa y pesa un montón. No le quitemos importancia a lo que podemos hacer. Hay vidas en juego, hay realidades que tienen una deuda histórica con la que tenemos que intervenir. Hagámoslo. Espero, de verdad, Mauricio, estoy bien contento. Este formato está brutal. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Ojalá y pronto pueda estar por acá. Gracias por acompañarme. Espero que lo hayan pasado un poquito bien.